¿Estás empezando a capturar tus primeras fotografías nocturnas y no tienes muy claro qué material necesitas y cómo tienes que utilizarlo para conseguir imágenes impactantes y bien iluminadas? O quizás ya estás iniciado en esta disciplina fotográfica, pero algunas técnicas todavía se te escapan. En cualquiera de los casos, este vídeo te interesa porque voy a enseñarte cuáles son los 7 accesorios imprescindibles que me permiten realizar todas mis fotografías nocturnas. Todos los accesorios que vas a ver en este vídeo son económicos, están al alcance prácticamente de cualquier fotógrafo y te van a permitir llevar tus fotografías nocturnas al siguiente nivel. En la descripción del vídeo encontrarás enlace a todos ellos por si te apetece echarles un vistazo. Si tengo que mencionar uno de estos 7 accesorios por encima de todos los demás, ese es la antorcha LED. Sobre ella te he hablado en otros vídeos y probablemente me hayas visto incluso utilizarla. Y es que la antorcha LED es el accesorio que me permite realizar las iluminaciones más básicas en mis fotografías nocturnas, iluminar el entorno de la fotografía y resaltar aquellos elementos que quiero que destaquen en la composición, siempre de una forma muy natural y muy sutil. Como puedes ver, la antorcha que yo utilizo es una antorcha muy básica, una antorcha de la marca Neewer que me permite regular la intensidad de su luz. Además viene con un difusor transparente y otro de color naranja por si queremos aportarle un toque cálido a nuestra fotografía. Aunque personalmente yo el naranja no lo utilizo nunca. Muchas de mis fotografías nocturnas las ilumino solamente con esto, así que este accesorio es el más imprescindible para mí de todos ellos. En ciertas ocasiones la composición fotografiada pide algo de color y es ahí cuando la antorcha LED se nos queda corta. Por eso siempre en mis salidas de fotografía nocturna llevo en la mochila una linterna RGB. Se trata de una sencilla linterna LED con un capuchón giratorio que nos permite pasar de luz blanca difusa a los colores rojo, verde y azul, RGB. Este accesorio es especialmente útil cuando hacemos fotografía nocturna de vehículos abandonados, composiciones en las que esos pequeños toques de color quedan geniales. El día que descubras lo que un sencillo flash externo puede aportarte en fotografía nocturna, ya no saldrás sin él en la mochila. Y es que este accesorio que todos los fotógrafos utilizan para fotografía de retrato o para fotografía social puede permitirte conseguir unos efectos de luz espectaculares en tus fotografías nocturnas. Muchos flashes externos vienen de serie con un capuchón difusor como este de aquí. Este flash disparado desde la mano durante una exposición de fotografía nocturna produce una iluminación parcial en el modelo, la persona que lleva el flash, además de iluminar el entorno al que se está dirigiendo el haz de luz. Y por encima de todo esto genera un punto de interés dentro de nuestra composición, como si el modelo que porta el flash llevase una potente linterna. Pero el uso de un flash en fotografía nocturna no se queda en dispararlo desde la mano y generar destellos o efectos de luz en nuestras composiciones, porque además podemos utilizar su potente destello para generar sombras y siluetas. Algo que a mí particularmente me encanta hacer. Pero los flashes tienen una pega, y es que su luz es demasiado neutra, y puede ser que en determinadas situaciones queramos incluir algún color en nuestra composición. Por eso, el complemento ideal para nuestro flash en fotografía nocturna es un kit de geles de colores. Los geles de color son simples filtros de plástico en diferentes colores. Los kits de geles que podemos encontrar, por ejemplo, en Amazon, incluyen tantos colores que raramente vas a llegar a utilizarlos todos alguna vez. Para utilizarlos, lo que yo hago es sujetar el gel de color con el capuchón difusor que te acabo de enseñar en el flash. Al colocarlo así se arruga un poquito, pero no afecta para nada la proyección de la luz. Además, estos geles de colores son realmente muy baratos, y cuando los tenemos demasiado estropeados, pues siempre podemos comprar otro kit nuevo. Cuando empieces a utilizar geles de colores junto a tu flash en fotografía nocturna, descubrirás que le aportas una dimensión extra a tus imágenes, porque ahora no solamente estás iluminando, sino que estás generando atmósfera. Si ya has descubierto lo que un flash externo puede aportarte en fotografía nocturna, imagina si además pudieses dispararlo a distancia. Por eso, otro de mis imprescindibles en la mochila cuando salgo a hacer fotografía nocturna son los disparadores remotos o triggers. Los disparadores remotos son esto, un emisor que podemos situar en la zapata para el flash de nuestra cámara y un receptor sobre el que situaremos nuestro flash externo.
Los disparadores remotos básicamente nos van a permitir disparar nuestro flash separado de nuestra cámara, lo que en fotografía de retrato y en fotografía de estudio se conoce como técnica strobist. Pero además de disparar el emisor directamente desde la zapata para el flash de nuestra cámara, todos los emisores incluyen un botón como este. Un botón que nos permite disparar el flash de forma manual siempre que queramos. Con este botón podemos disparar el flash de forma súper discreta durante una exposición de fotografía nocturna. Vamos, que nosotros mismos podríamos ser el modelo en la fotografía, tener el emisor escondido en la mano y disparar el flash en un momento concreto de la exposición. Pero además de todo lo relacionado con la iluminación, en fotografía nocturna cada vez está más presente también lo relacionado con el cielo. Porque si en una fotografía nocturna combinamos todas las técnicas de iluminación que te he ido enseñando en este vídeo y además prestamos especial atención a los elementos del cielo, podemos llegar a tener resultados realmente espectaculares. Por eso, en mis salidas de fotografía nocturna y siempre que sé que voy a tener cielo despejado durante la sesión, la montura Star Tracker es otro de mis imprescindibles. Las monturas Star Tracker son accesorios que nos permiten contrarrestar el movimiento terrestre y de esta manera poder conseguir largas exposiciones del cielo nocturno con estrellas totalmente puntuales. Y esto nos permite capturar mogollón de detalle y de luz de los objetos del universo. A día de hoy existen monturas súper pequeñas y súper portables para poder llevar en la mochila fotográfica prácticamente a cualquier lado, además de bastante asequibles, como es el caso de la MSM Rotator. Esta pequeña montura podemos llevarla en cualquier bolsillo de nuestra mochila fotográfica y nos va a permitir utilizar focales medias en nuestras fotografías nocturnas, algo especialmente interesante cuando fotografiamos la Vía Láctea, ya que nos va a permitir conseguir muchísimo detalle en las estructuras de este objeto. Y por último, otro accesorio imprescindible en fotografía nocturna que debería llevar cualquier persona que practique fotografía nocturna, astrofotografía o simplemente fotografía de naturaleza, porque no tiene nada que ver con la iluminación ni con la técnica fotográfica, pero es lo que nos va a permitir llegar y volver con seguridad a las localizaciones donde vayamos a fotografiar. Efectivamente, el frontal LED. Mi recomendación es que lleves un frontal que sea pequeño, que sea cómodo de llevar y que además tenga también luz roja integrada para poder tener habituados los ojos a la oscuridad durante tus sesiones de fotografía nocturna. Para mí también es muy importante que funcione con pilas y no con batería. ¿Y por qué con pilas? Pues porque si nos quedamos sin luz a mitad de sesión, será tan sencillo como sustituir las pilas y volveremos a tener luz durante horas. En cambio, si nos quedamos sin batería, vamos a tenerlo bastante más complicado para cargar la batería del frontal en medio del campo, ya que normalmente se cargan con un cable USB. Así que con asegurarnos de llevar siempre un par de juegos de pilas en la mochila y nuestro frontal guardado, tendremos la certeza de que vamos a tener horas de luz sin problemas en medio del campo. Siempre que no se nos rompa el frontal. Y estos son mis 7 accesorios imprescindibles en mis salidas de fotografía nocturna, los accesorios que me permiten conseguir los mejores resultados en mis imágenes. ¿Y tú? ¿Utilizas alguno de estos accesorios en tus fotografías nocturnas? ¿Te gustaría aportar tu experiencia con algún otro accesorio que yo no haya mencionado? Como siempre, ya sabes que tienes a tu disposición la cajita de comentarios. Y amigos, hasta aquí llega un domingo más el vídeo de Natural Portraits. Te recuerdo que somos apasionados por la fotografía natural en su sentido más amplio, así que si tú también eres un apasionado por la fotografía natural y todavía no estás suscrito, hazlo ya mismo. No olvides activar la campanita. Volvemos de nuevo puntuales el domingo que viene con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. Adiós.